Ahora me tocó a mí otra vez compartir con ustedes la palabra de Dios. La semana pasada Martín trajo la palabra de Dios y habló acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Perdón, Rafa. Y nos pusimos de acuerdo para no predicar dos veces acerca del nacimiento del Señor. Así es que ahora traigo yo un estudio diferente. Es en el Salmo 119. Por favor, si abren sus Biblias en el Salmo 119, vamos a estar leyendo del versículo 17 hasta el 24. Este salmo, ya he traído varios estudios acerca de este salmo. Este es el salmo más grande de la Biblia, es el capítulo más grande de la Biblia también. Y este salmo se llama salmo acróstico. ¿Por qué? Porque tiene 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos, y cada versículo de cada estrofa empieza con la primera letra del abecedario en hebreo. Por ejemplo, ahí en sus Biblias arriba, la primera estrofa es Aleph, que corresponde a la primera letra del alfabeto en hebreo. Así es que es un salmo muy hermoso, muy bonito. Si pudiéramos traducirlo, obviamente es imposible traducirlo al español, pero si pudiera traducirse es muy hermoso poderlo contemplar en hebreo, pero en español también. Hermanos y mujeres, ¿sí pueden prender el aire de aquí? Siento yo muy caliente. Le bajaron, pero yo creo que no está prendido. Por favor, gracias. Muy bien, entonces, este salmo, el salmista está hablando acerca de cómo poder poder aprovechar la palabra de Dios al máximo. Vamos a leerlo. 119 en el versículo 17. Dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tu palabra. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí el salmista está hablando de cómo aprovechar al máximo la palabra de Dios. Cuando el rey David, porque se supone que este salmo fue escrito por él, no estamos seguros, pero por su estilo literario creen que él lo escribió. Cuando iba la palabra de Dios, él iba como un siervo, ¿verdad? No se arrimaba la palabra de Dios como alguien importante, como el rey que era, o como alguien que tenía todas las respuestas, sino se iba a la palabra como siervo, ¿verdad? Como siervo para poder aprender de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un espejo. De hecho, en Santiago, en el primer capítulo de Santiago, dice que eso es, ¿verdad?, un espejo, haciendo la comparación de entre la Biblia y el espejo. Si usted va a la Biblia con orgullo, con egoísmo, cargado de escepticismo, eso es lo que va a ver, ¿verdad? Nada más se va a estar reflejando usted porque lleva esa actitud. Es por eso que muchos teólogos nunca llegan a comprender
la profundidad de la palabra de Dios ni quién es Dios por el orgullo, porque como van cargados de ese orgullo, pensando que la Biblia tiene muchas contradicciones, que habla. Yo he escuchado gente, he estado hablando con gente que dice que tiene muchos asesinatos, tiene incesto, tiene traiciones, y si vas pensando de esa manera la Biblia, eso vas a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo, nos reflejamos en ella. Así es que en el versículo 17 de nuevo dice, haz bien a tu siervo, ¿verdad? Porque el salmista a través de su salmo habla de que él ha tenido todas estas bendiciones de parte de Dios porque se ha puesto, perdón, gracias hermana, tengo mucho calor. Porque él tiene estas bendiciones de Dios porque él ha sido un siervo. O sea que todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas de alguna manera u otra viene directamente de lo que es nuestra relación con Dios. Las bendiciones, por ejemplo, decía Martín, todo lo que nosotros tenemos, nuestra casa, nuestro trabajo, de alguna manera está directamente relacionado con lo que Dios nos ha bendecido, de acuerdo a nuestro amor por Dios y su palabra. Entonces, si nosotros nos portamos de una manera como el Señor quiere, nos guiamos como Él nos indica, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Así es que para poder aprovechar al máximo la palabra de Dios tenemos que tener 3 actitudes. La primera es la necesidad de aprender la palabra. También la necesidad de desear profundamente la palabra. Y la tercera, la necesidad de apoyarnos en la palabra del Señor. Así es que la primera es ser siervos, ¿verdad? Aprender la palabra como un siervo. Vamos a Santiago 1:23. ¿Lo tienen? Ando con Biblia nueva y no. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. La palabra de Dios es como en las películas, hermanos. ¿Dónde dejé a mí? Por ejemplo, en una habitación de un hotel se está llevando a cabo una transacción de droga ilegal y a un lado del cuarto se encuentra colgado un espejo normal, ¿verdad? Y ellos solamente pueden ver su reflejo. Y del otro lado de la habitación, del otro lado en el otro cuarto, hay policías viendo todo lo que se está realizando. Ellos nada más pueden ver su reflejo, ¿verdad? Y los policías de este lado ven toda la realidad que se está llevando a cabo, ¿verdad? La manera para poder ver la realidad de lo que se está haciendo
es ponerse del lado de este lado del espejo, ¿verdad? Porque específicamente la Biblia es como un espejo de una vía. Entonces, si las personas que dicen que hay muchas contradicciones en la Biblia y van a la Biblia, eso es lo que van a ver. La única manera para aprender la Biblia de una manera correcta es que Dios nos la enseñe, ¿verdad? Y es ponernos del lado de donde está Dios para poder captarla espiritualmente, ¿verdad? Porque es como se entiende, se capta espiritualmente. Si uno va a la Biblia cargado nomás con nuestro propio intelecto, así vamos a salir. Así es que si el Señor mismo habla acerca de esta situación, vamos a Ezequiel 14. Comenzando con el versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. O sea que si usted va lleno a la Biblia, lleno de ídolos y de ideas propias, el Señor mismo le va a contestar y lo va a engañar. O sea que es necesario tener este tipo de actitud para poder aprender la Biblia correctamente, de ser un siervo, ¿verdad? De ser un siervo, no con el orgullo que tenemos los seres humanos. Dice el 8, dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra de Jehová, engañé a tal profeta, y lo destruiré de en medio de mi pueblo, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Y para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Así es que, por eso es que tenemos muchos teólogos que cuando los escucho, que dicen, bueno, tengo un doctorado en teología y han estudiado mucho durante muchos años, y a veces dicen cosas que no están de acuerdo con lo que es la Biblia, por el orgullo,
¿verdad? El orgullo es el que se interpone entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos, para poder entender y para poder captar las maravillas de Dios, debemos ser siervos, ¿verdad? David tenía su palacio y tenía su lugar, tenía acceso a las diversiones reales, era un rey, pero él no consideró eso en su corazón. Para poder entender la palabra de Dios, él supo que sabía que tenía que ser un siervo para poder captar la palabra de Dios. Así es que, por ejemplo, la gente dice, sí, hay muchas contradicciones en la Biblia. No me digas que tú puedes entender algo que no está ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo engañó mismamente, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿quieres ver eso? Ahí está. ¿Quieres ver incesto? Ahí lo tienes. ¿Quieres ver asesinatos? Ahí lo tienes. Pero por el otro lado del espejo, si eres siervo, Dios te dice, ¿quieres saber esa supuesta contradicción? Dice, yo te la puedo enseñar, es un secreto. Y nos la enseña, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Así es que es el primer paso que tenemos que hacer, ¿verdad? Tener esta mentalidad de corazón de un siervo. No, aunque hayamos nacido, nosotros tenemos ventaja en el sentido de que ya hemos nacido de nuevo, ya somos hijos del Señor. Pero hay mucha gente que pasan años, décadas y no crecen espiritualmente. ¿Se han preguntado por qué? Quizá por el orgullo, ¿verdad? Van a la Biblia pensando a entenderla nada más intelectualmente, pero no se tiene que entender espiritualmente, ¿verdad? Obviamente tenemos que usar nuestro intelecto, ¿verdad? Porque es un libro brillante, es un libro profundo que tenemos que entender para aplicarlo a nuestras vidas, pero si nada más nos basamos en nuestro intelecto, vamos a salir igual. Bueno, también vamos a 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Cualquier persona que quiera hacerlo, y no quiero decir que no sean inteligentes, ¿verdad? La gente puede ser muy inteligente, pero como la Biblia es un libro vivo, ¿no? Y un libro sobrenatural, no puedes entenderlo intelectualmente en su totalidad, ¿verdad? Muchos dicen que es místico, yo no creo que sea místico, ¿verdad? Sí es un libro sobrenatural y un libro vivo, en donde podemos encontrar la vida y podemos encontrar cómo es Dios, cómo opera, cómo trabaja, cómo nos cuida, ¿verdad? Pero la única manera es ser siendo siervos. En segundo lugar, bueno, antes de pasar al segundo lugar, dice que es interesante que el salmista dice, volvamos al Salmo 119, dice, el salmista desea que Dios sea bueno con él, dice que viva, ¿verdad? Haz bien a tu siervo que viva. Es interesante cómo esta palabra que viva se traduce al español, del hebreo al español, como destetar, como cuando a un niño lo destetan de la madre, ¿por qué lo destetan? A los chiquitillos, ¿verdad? Cuando ya tienen un año es cuando los destetan, porque se dirigen hacia la madurez.
Ellos ya van creciendo, ya necesitan alimento sólido. Y el salmista está diciendo, Señor, yo también quiero destetarme de todas las cosas terrenales, ¿verdad? Para que no me apegue yo a ellas y tú puedas darme a mí lo que tienes para mí, ¿verdad? Para poder aprovechar todas las cosas que tiene que darnos Dios, debemos estar destetados porque nos queremos dirigir hacia la madurez espiritual. Si usted no renuncia a su derecho de tener cosas en este mundo, puede que no puede encontrar las profundidades de Dios en su vida, ¿verdad? Si el salmista sabía que, porque él tenía dinero, él tenía su palacio, él tenía sus recreaciones reales y todo, bien pudo haber dicho, bueno, ya Dios me bendijo, soy un hombre realizado, me voy a pegar a esto, ¿verdad? Pero él no se apegó a las cosas materiales, más bien buscaba la bendición de Dios de una manera espiritual. Así es que es algo que no se puede comprar, es algo que no puedes entender de otra manera intelectualmente, ¿verdad? Sino tiene que ser espiritualmente. La segunda actitud que tenemos ahí en el versículo 18, primero tenemos que ser siervos, ¿verdad? Y después tenemos que ser videntes. Y para poder ser videntes, tenemos que primero ser siervos, ¿verdad? Entender que somos siervos, que no somos alguien importantes, que somos solamente siervos del Señor. En Segunda de Reyes 6:17 tenemos la historia de el profeta Eliseo, que está rodeado en la ciudad de Dotán con un joven siervo, y el ejército sirio los tiene rodeados, ¿verdad? Los tiene rodeados y su rey los mandó a matarlo porque él le decía al rey de Israel, lo aconsejaba y siempre lo evitaba para que no lo matara. Entonces estaban rodeados para que lo matara a Eliseo y a su siervo, y su siervo estaba desesperado porque veía que no había vía de escape, estaba completamente rodeado, y le dijo, oye, Señor, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta, con mucha tranquilidad, mucha calma, oró específicamente para que abriera sus ojos, ¿verdad? Le dijo, Señor, que vea. Y el siervo pudo ver jinetes que estaban alrededor de ellos con carros de fuego listos para defenderlos, y eran más que el ejército, y no los podía ver. El ciego no podía ver, y ahí estaban desde el siervo, no los podía ver, y ahí estaban desde el principio, pero no podía verlos. Así es que nosotros tenemos que ser videntes en ese sentido. Pero hay un dato crucial en 1 de Samuel 9:9. Que dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y veamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, que el trabajo del profeta o el vidente era ver no el futuro en un sentido como nosotros utilizamos la palabra, ¿verdad? De que no sean
No sé si han topado con gente que ha dicho, a mí me ha revelado algo el Señor, me dijo estas cosas, y lo predican desde el púlpito y dicen barbaridades de que les ha revelado cosas Dios, algo que no está aquí en la Biblia. El vidente, el trabajo del profeta, del vidente, era ver no cualquier cosa, sino lo que estaba en la mente de Dios, ¿verdad? Eso es el trabajo del profeta. Ese era cuando iban y consultaban al profeta, él les decía lo que Dios quería que supieran ellos, ¿verdad? Pero a través del vidente, a través del profeta. No para ver cualquier cosa, sino para ver la mente misma de Dios, ¿verdad? No querían ver el futuro de un modo que nosotros podemos saber que la gente no puede ver el futuro, ¿verdad? Sino es una profecía que se ve porque es parte de Dios, no es de los hombres. Así es que cuando este siervo vio, cuando se le abrieron sus ojos, él vio con percepción, no nada más vio al ejército, sino vio con percepción, ¿verdad? Con entendimiento. Cuando nosotros vamos a la Biblia y clamamos al Señor, Señor, abre mis ojos, ahí en el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿verdad? Así es que no queremos ver nada más el futuro próximo o futuro, sino ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que clamamos cuando usted, en su estudio personal, no sé usted, pero yo siempre clamo, Señor, por favor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, es decir, las profundidades de la palabra de Dios, así como este ciego que no podía ver y cuando oró el profeta por él, vio, es porque estaba viendo algo que otra gente no puede ver. Más bien eso es lo que es el profeta, ¿verdad? Él ve cosas que otra gente no puede ver. Si usted quiere ver cosas que Dios le enseñe que otra gente no puede ver, en primer lugar necesita ser un siervo y en segundo lugar necesita ser un vidente, ¿verdad? Así es que dice en Efesios 1:16. Vamos a Efesios, por favor, 1:16. Efesios. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuchen, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Pablo estaba orando lo mismo que Eliseo, ¿verdad? Que abriera los ojos de nuestro entendimiento para poder darnos cuenta de lo que Dios tiene preparado para nosotros aquí en la tierra y de las bendiciones que nosotros podemos obtener a través del amor por Dios y su palabra, ¿verdad? No aferrándonos a las cosas terrenales, pero sí entendiendo y comprendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que realmente buscaba David, ¿verdad? Él, como era un profeta, él sabía
que si él declaraba esto y se ponía en cuenta con Dios de esta manera, no habría por qué el Señor le encubriera sus maravillas, ¿verdad? Pero, hermanos, es cuestión de actitud. Debemos tener una actitud de corazón de siervo, y una vez que tengamos esta actitud de siervo, entonces sí podemos decir: Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Bueno, pero nosotros como cristianos ya no estamos ciegos, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, una vez que un hombre, una mujer nace de nuevo, Dios nos hace poder ver, ya no estamos ciegos. Es lo que está orando Pablo. Pero ¿por qué es que muchos hermanos creyentes andan por la vida como si tuvieran los ojos tapados, ¿verdad? Andan dando tumbos o no ven de cerca, sufren de astigmatismo espiritual? ¿Por qué creen? Vamos a 2 de Pedro 1:9. Hablando de Pedro, de la vida increíble que habían recibido, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No hay necesidad de que un creyente como nosotros, que haya sido de nuevo, andemos con el astigmatismo espiritual, ¿verdad? O miopía espiritual en este caso también, ni de lejos ni de cerca a ver, sino que anda uno dando tumbos, tropezándose por la vida cuando no hay necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya podemos ver. Dios ha quitado esa oscuridad, esa venda de nuestros ojos, y ahora podemos ver. Pero no tenemos que tener esta actitud de siervos. Muy bien. Vamos a una tercera actitud. Ahí volvamos al Salmo 119, versículo 20 dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. No sé si ustedes, pero yo me puse a pensar cuando estaba estudiando, ¿por qué David creería necesario declarar que era forastero? O sea, forastero soy, ahí el 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Él lo creyó muy importante para que el Señor no encubriera sus maravillas y sus mandamientos de él, porque era siervo, era vidente y ahora un forastero, ¿verdad? También Abraham entendió muy bien este concepto. Vamos a Hebreos 11. Once, 8. Porque por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El número 13, el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludando y confesando que eran extranjeros. Más que un entendimiento intelectual, confesaban, ¿verdad? Dice que confesaban. Abraham y David lo entendieron, ¿verdad? Y reyes, pues Abraham era el padre de la fe, David, ¿verdad? Era rey y confesaba que era extranjero y peregrino. Eso es lo que somos. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra y vamos hacia un reino es preparado por Dios. Pero no debemos aferrarnos a este mundo, a estas cosas terrenales, para poder entender lo que es la palabra de Dios y obtener, ¿verdad?, esas bendiciones de Dios a través de su palabra. Es por eso que ellos lo confesaban, ¿verdad? Más que nada confesaban que yo soy forastero en esta tierra y no está aquí mi ciudadanía. Hay muchas personas y es una bendición el que aquí han venido en Estados Unidos y han obtenido la ciudadanía, ¿verdad? Es una bendición grande, ¿verdad? Pero son ciudadanos de Estados Unidos, pero son siempre extranjeros, ¿verdad? Así nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, pero ahorita en este momento somos extranjeros, ¿verdad? Extranjeros ¿para qué? Para poder entender bien la palabra de Dios, debemos confesar, ¿verdad? Y el sentido es de que como somos extranjeros, no vamos a aferrarnos, ¿verdad?, a nuestras cosas materiales, sino que estamos aquí de paso y vamos hacia nuestro hogar eterno, ¿verdad? Pero para poder comprender eso, debemos tener esa actitud de un siervo, de un vidente y de un forastero. Abraham comprendió esto muy bien aún antes de la revelación escrita por Dios, ¿verdad? Él cuando salió de su pueblo, él no sabía hacia dónde iba y ni qué iba a recibir, ni cuándo lo iba a recibir. Pero por la fe salió y declaraba, ¿verdad? Forasteros somos. Muy bien. De lo contrario, si usted no confiesa que es un forastero, su estudio bíblico solamente será un ejercicio egoísta o una búsqueda intelectual en la Biblia, ¿verdad? Es por eso que muchos de los teólogos, no todos, ¿verdad?, porque hay teólogos muy buenos que aman al Señor y aprendemos de ellos, nos enseñan a comprender y entender la Biblia, pero la mayoría de los teólogos no pueden llegar a esa profundidad de la palabra de Dios porque no tienen esa actitud de corazón. Bueno, también todo esto que estamos hablando se oye muy bonito y todo eso, pero también tenemos que, si en nuestro estudio de la Biblia, de estudio de la Biblia, no nos sirve para aplicarlo en la vida, nada más es teoría, ¿no es cierto? Y dices, bueno, pues eso dirás tú, pero para aplicarlo, ¿cómo es que puedo yo aplicar todo ese conocimiento que aprendo de la palabra de Dios? David aprendió a poder aplicar ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, vamos ahí regresemos al Salmo 119.
El versículo 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Se quebrantó su alma. Nosotros estamos compuestos de, no su cuerpo, ¿verdad? No su espíritu. Nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El alma del hombre tiene que ver con nuestra mente, voluntad y emociones, ¿verdad? El salmista dice que deseó tanto la palabra de Dios que se quebrantó su alma, ¿verdad? Cuando una persona recibe al Señor y nace de nuevo, su espíritu regenerado va a desear la palabra de Dios. La batalla va a estar en el alma, ¿verdad? Para que no se quebrante nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro espíritu regenerado debe estar de acuerdo constantemente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando decimos que es una persona espiritual, pero para que su alma se quebrante de esa manera, debe uno querer aprender la palabra de Dios, ¿verdad? No hay unos pasos sencillos para poder aprender a tener el alma quebrantada, ¿verdad? Necesitamos constantemente ir a la palabra de Dios, aunque no querramos, aunque nuestra voluntad dice, bueno, al rato, porque ahorita estoy cansado, ¿verdad? Pero el espíritu sí está constantemente queriendo, pero nosotros es donde entra la batalla, ¿verdad? Job estimó más las palabras de Dios que su comida necesaria. Esa actitud debemos tener, ¿verdad? Estar hambrientos de la palabra de Dios, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Si queremos aprender verdaderamente la palabra de Dios y obtener la sabiduría que Dios tiene para nosotros, para dárnoslas, tenemos que verdaderamente desearla, quererla, aprenderla, porque no va a venir solo, ¿verdad? Es algo que tenemos que desear nosotros para poderla aprender. Bueno, el versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Creo que nosotros sabemos que este tipo de personas, los egoístas, los tenemos por todos lados, ¿verdad? Nunca habrá escasez de egoístas, siempre va a haber. Los tenemos en el trabajo, los tenemos en la vecindad, tenemos en la oficina, hasta en la iglesia, ¿verdad? Hasta en la iglesia hay personas egoístas, soberbios. ¿Cómo podemos tratar con ellos? ¿Nos vamos a poner al tú por tú con ellos o qué vamos a hacer? Como les digo, la Biblia nos enseña a poder vivir de una manera sabiamente, pero aplicándola. Si no la aplicamos, entonces no estamos siendo sabios, ¿verdad? Nada más tenemos entendimiento. La sabiduría es cuando nosotros aplicamos esa enseñanza que nos da la Biblia a nuestras vidas. Así es que dice que él dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y sabemos quién es su rey. Nuestro rey y Señor, ¿quién es? Cristo, Jesús, ¿verdad? Los soberbios, su rey es Satanás. El Señor se lo dijo a Job, ahí en Job 41, dice que Él es el padre de todos los soberbios. Hablando del Leviatán como figura del mismo diablo, se refirió a Él como que es rey de todos los soberbios, ¿verdad? También
También el Señor Jesucristo, discutiendo con los fariseos, utilizó estos mismos términos. Vamos a ver, Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. ¿Lo tienen? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Como Señor y Padre de los soberbios, ellos siempre van a querer hacernos, al enfrentar a los soberbios, siempre nos van a querer ridiculizar y atacarnos, ¿verdad? Pero la soberbia, hermanos, es la rienda con la que Satanás maneja a los suyos, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado con la soberbia, con el egoísmo. Como cristianos, nosotros no tenemos que ser soberbios, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, siervos del Señor. Así es que David, en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando iba saliendo de Jerusalén, cuando su hijo Absalón quería usurpar el reino, iba saliendo para no enfrentar a su hijo, un hombre llamado Simeí iba maldiciéndolo. Un hombre amargado y soberbio iba maldiciendo al rey y aventándole piedras, ¿verdad? Y le decía que era un sanguinario, que se fuera de ahí, que eso se merecía. ¿Y qué creen que hizo el rey David? Nada, ¿verdad? Se estaba apoyando en la palabra de Dios. O sea que es práctico también la Biblia, tenemos que entender la verdad. Él no hizo nada. Y a pesar de que iba con algunos de sus siervos fieles, Abisaí, uno de sus generales, le rogaba que le dejara matarlo, ¿verdad? Quería cortarle la cabeza y no lo dejó, ¿verdad? Dijo, no, quizá tenga razón, o quizá Dios le puso que me maldijera y por esas maldiciones Dios me va a bendecir, ¿verdad? Pero si se dan cuenta cómo es que podemos apoyarnos, cómo manejó esta situación potencialmente explosiva en que él lo único que tenía que hacer es dar la orden, ¿verdad? Porque él era el rey y sus soldados nada más rogándole estaban para que lo matara. Así es que nosotros podemos apoyarnos en la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, a veces queremos, como la palabra de Dios dice que la venganza no es nuestra, es del Señor, pero a veces queremos que ahí mismo el Señor descienda rayos de arriba y que ahí me les den en la cabeza. Pues, pero Él es la venganza, no puedo hacerlo yo. Pero David hizo voto al Señor que él mismo no lo iba a matar, a este señor Simeí. Y cuando murió David, Simeí dijo, ya se murió el rey, ya estoy a salvo, ya no va a poder matarme, ya se murió. Pero no muy bien enterraban el cuerpo de David cuando el problema se lo delegó a su hijo Salomón, el David, que tenía, ¿verdad?, esta situación. Cuando murió David, apenas lo habían enterrado cuando Salomón lo llamó y le hizo una prohibición que no saliera de los límites de la ciudad de Jerusalén. Y en menos de 3 años, Simeí violó la prohibición y fue ejecutado. Si se dan cuenta,
si nosotros confiamos en el Señor, Él a su tiempo, Él lo va anotando todo en su libro y a su tiempo Él le va a hacer justicia a usted, ¿verdad? Pero en su tiempo, en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Lo que nosotros podemos hacer es confiar en Él y olvidarnos del asunto, ¿verdad? Porque le estamos poniendo en las manos del Señor suficientes, sabias, para que Él lo haga a su debido tiempo. No tenemos, David no tuvo que tener la última palabra, ¿verdad? Ni vengarse él mismo, sino que confió en el Señor para que Él lo hiciera. Así es que es algo sabio, ¿verdad? El poderse apoyar en la palabra de Dios. Muy bien. Volvamos al Salmo 119. Aparta de mí el oprobio, el 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hermanos, la razón por la que nosotros, para encarar nosotros los problemas y el menosprecio de la gente, ¿cuál es la razón por la que nos queremos desquitar? Cuando alguien nos ofende con prejuicios, ¿verdad? Y sin que tenga razón, el deseo de nosotros es desquitarnos, ¿verdad? Por el escozor del menosprecio. Aun aunque usted haya reaccionado de una manera correcta, esas bofetadas emocionales duran, ¿verdad? En nuestra mente. Dice, ¿cómo me pudo ofender de esta manera delante de toda la gente? Porque es el prejuicio de la gente. Pero nosotros como David, ¿verdad? No, aunque nos queremos desquitar, debemos de poder descansar en la palabra de Dios. Nuevamente el 22 dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque el Señor ya nos ha quitado el menosprecio del pecado, ¿verdad? El Señor ya no, ese menosprecio ya no lo tenemos en nuestra vida, ya estamos librados de ellos. Israel, hay una ciudad que se llama Gilgal, que se menciona en Josué, y quiere decir Gilgal, quiere decir quitado, porque el Señor quitó el menosprecio del pueblo de Israel, el oprobio de Egipto que traían, se los quitó, ¿verdad? Porque durante 40 años sufrieron el oprobio y la vergüenza del pecado, porque no tuvieron la fe suficiente para cruzar el río y andaban, ¿verdad? Con esa vergüenza, ese oprobio del pecado durante 40 años. Y era gente, no era gente incrédula, era gente que creía en el Señor, ¿verdad? Pero carnales. O sea, la Biblia habla en 1 de Corintios de ese tipo de personas, más bien de creyentes que son espirituales y que son carnales. Ellos tenían toda la información pertinente dada por el Dios mismo para poder actuar, para que no tuvieran ese oprobio y esa vergüenza, pero anduvieron por el desierto durante 40 años sufriendo esa vergüenza, y las naciones de alrededor genuinamente pensaron que el Dios de Israel no era un Dios como es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad era, su realidad no era lo que ellos decían, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, ajá, ¿cómo eres el pueblo de Dios si andas vagando y muriéndote por el desierto? ¿Verdad? Pero fue por
la vergüenza, el oprobio del menosprecio. Así es que de vez en cuando encuentro personas que dicen, oh, yo soy un pobre pecador que no sirvo para nada, no puedo servir al Señor porque pues, soy un pobre pecador, no tengo ni la habilidad ni la capacidad de hacerlo, porque eso es lo único que soy. Momento, si usted es un nuevo creyente, hijo de Dios, el Señor ya ha quitado su menosprecio, ¿verdad? Y puede servir al Señor, ¿verdad? No es cualquier pecador, ¿verdad? Ya el Señor le quitó eso y ahora andar con la cabeza en alto, ¿verdad? Porque somos siervos de Dios, hijos de Dios, no siendo egoísta, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos ser confiados sin ser soberbios? Yo he visto algunos de los boxeadores, nos gusta el box y luego llevan como con mucha soberbia, ¿verdad? Y se les pregunta porque es que para estar seguro. Nosotros los cristianos podemos ser confiados sin ser soberbios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha quitado ese oprobio, ¿verdad? Del pecado y vamos sirviendo al Señor de la manera como vamos caminando. Bueno, el 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Príncipes son aquellas personas que están en posición de juzgar, ¿verdad? Pueden ser ancianos, pueden ser personas del gobierno, ¿verdad? Pueden ser padres de familia. Dice que príncipes se sentaron para juzgar. En el Antiguo Testamento dice que los ancianos se sentaron en las puertas de la ciudad. Eso es lo que quiere decir, esas personas que están en posición de juzgar, ¿verdad? De emitir juicio. Dice, príncipes se sentaron y me juzgaron sin tener razón. Así es que también, eso es hablando humanamente, también tenemos que entender que tenemos príncipes, como lo que habla Efesios 6, ¿verdad? Que son en la guerra espiritual, los demonios son príncipes, ¿verdad? Tan príncipes y potestados, ellos también se sientan para podernos juzgar. Eso habla de la vida espiritual. Bien, 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si la palabra de Dios es su delicia, hermanos, cualquier tipo de problema que usted enfrente en su vida va a poder tratarlos de una manera. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, se crea en nosotros un respeto por los caminos de Dios. ¿No es cierto? Cuando meditas la palabra de Dios. Cuando usted, la palabra de Dios es su delicia, dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Usted tiene 66 consejeros aquí en la Biblia, ¿verdad? Va a poder llegar al punto en donde va a saber qué camino tomar, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. No desquitándote, poniendo las cosas en las manos de Dios y para que Él pueda darle bendiciones a usted cuando los soberbios los maltraten o los maldigan o los menosvean, ¿verdad? Así es que para poder ver las profundidades de Dios en su palabra, tenemos que ser, ¿qué? Siervos, tenemos que ser videntes y, ¿qué más? Forasteros. Y forasteros, ¿verdad? Cuando vayamos a la Biblia,
vayamos así, de esa manera, y va a ver que el Señor le va a hablar de una manera profunda y va a poder aprovechar su estudio de una manera mejor, espiritual, pero tiene que desearlo también, ¿verdad? Tiene que desear la palabra de Dios, que sea su delicia en la vida, ¿verdad? El poder ir a la Biblia, no intelectualmente, ¿verdad? No que diga, es que tengo que leer 5 capítulos diarios de la Biblia, pero porque es un ejercicio egoísta, ¿verdad? Sino sin la rutina, ¿verdad? Sino porque es mi delicia, voy a la palabra de Dios, voy a aprender de la palabra de Dios, a poder sacar las riquezas que Dios tiene para usted en la palabra de Dios, ¿verdad? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, abre nuestros ojos, Señor, para poder ver tus maravillas, las maravillas de tu ley, no cualquier cosa, sino tu propia mente, Señor, para que andemos por este mundo, Señor, de una manera correcta, como lo anduvo David como siervo, aprendiendo y aplicando de tu palabra, para que la gente, Señor, pueda ver que somos tus hijos, que podamos darte a conocer al mundo, Señor, y que con nuestro comportamiento ellos puedan también conocerte, Padre. Ahora bendícenos, Padre, llévanos a nuestros hogares y que podamos tener un bonito inicio de semana. En Cristo te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Quedamos despedidos, hermano.